Buenos días. Bueno, antes de presentar el acto tenemos una sorpresa musical que sonará por los altavoces en cuanto la señal es ahora. A ver si puede. Suelto el micro y empezará. De nuevo, buenos días. Gracias a todos y todas. Hemos empezado con qué mejor manera que empezar el acto con la entradilla de Agapito Marazuela, ilustre segoviano, fundador de las milicias antifascistas segovianas desde el 36 en Madrid. Como sabéis, compositor, folclorista, no necesita presentación. Y nos gusta siempre tenerlo presente en actos de este tipo. Y bueno, sin más, yo no me quiero entretener mucho, voy a ser breve, porque lo importante también es quién tenemos en la mesa hoy, en este acto, que estamos muy agradecidos de este éxito de presencia. Muchas gracias de verdad por llenar la sala hoy. También saludar a la gente que viene de fuera de Segovia, una muestra también del gran interés que genera un acto de este tipo también, y la posterior visita al memorial de la cárcel. Y sin más, comentar que estamos muy contentos porque es el primer acto que organizamos después de la reciente ampliación del Memorial Democrático en la cárcel, que ya empezó hace unos años atrás. Era una demanda que, no solo nosotros, pero que veníamos haciendo, que era necesario un espacio de este tipo, tenerlo. Pues no como todas las cárceles están teniendo la oportunidad de ser intervenidas de esta manera. De hecho, es ahora mismo la única cárcel en toda España que tiene una explicación dentro de cuál es el pasado de ese centro, de ese espacio, y sobre todo una cárcel como la de Segovia, que tuvo una magnitud tan importante en la represión política durante la dictadura franquista, que, como bien vamos a ver, pues pasaron por aquí. A veces queda un poco feo a lo mejor decir nombres propios de aquellos presos más emblemáticos, como podemos poner en mente como Marcelino Camacho, ¿no? Pero sino poniendo en valor la vida y la figura de todas las presas que en diferentes fases pasaron por una de las cárceles que fue, como digo, crucial durante la política penitenciaria del franquismo. Estamos contentos de esta nueva ampliación, como decimos, que habrá quien conozca la primera fase, que arrancó en el 2019, y que esperamos que también la ampliación pues esté a la altura también de esa primera fase, con el trabajo que hemos podido hacer también el Foro por la Memoria de Segovia, encabezando Santi como comisario de la exposición permanente, de todos los contenidos que vais a poder ahí ver, que son años y años de recopilación, documentación
documental, entrevistas, contactos con las familias, mucha visita a archivo, como vais a poder ver, y una labor que llevamos haciendo muchos años y que estamos muy contentos de que pueda salir un poco, digamos, de trascender nuestros actos, trascender las publicaciones, trascender un documental, sino que sea algo fijo, estable, donde alguien pueda venir y visitarlo en el propio lugar donde aconteció toda esta vida en las cárceles franquistas que vamos a hacer hoy muestra en este acto, que bueno, él podría haberse hecho porque sí, evidentemente, como fruto de esta ampliación que decimos, pero también, como veis, como encabeza, la idea también era hacer un acto que conmemorase el 75 aniversario de ese pulso en forma de huelga de hambre que echaron las presas a la política penitenciaria del franquismo, que digamos representada, ¿no?, en la dirección de la prisión en aquel momento, que ya no me detengo ya a explicar, porque ya explicará Santiago Vega, y que bueno, que se llevó adelante, y sabemos mucho de ello también gracias también de ahí la importancia de colaborar con Izquierda Unida del PC en este acto, porque también en la militancia de esas mujeres, porque sabemos mucho de lo que pasó en esa huelga, gracias a la labor que hacían como explicará Santiago, gracias a la labor que hacían de transmitir, ¿no?, esa información a la gente de fuera, para que los ayudara, para que se conociera la realidad de lo que estaban pasando aquí, y sabemos mucho de ello gracias a que está conservado en el Archivo Histórico del PC en Madrid, que también cuenta pues con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid en su gestión y conservación desde hace muchos años. Y también, pues, mucha de esa es de agradecer también al Archivo del PC, que amablemente también ha cedido esa documentación que vais a poder ver luego en los paneles que corroboran también ese relato de las presas en esa huelga de hambre, y no solo la huelga de hambre, sino también todos los años posteriores, de los años 50, 60, 70, que vais a poder ver en los paneles. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Paso la palabra ahora a la mesa. Muchas gracias, Adriana, por tener la voluntad de coordinar y llevar adelante esta conversación, en la que queremos que por una parte esté la explicación de Santiago con el contenido histórico también, para que conozcamos los ejes principales de la vida en la cárcel, y con Adriana, que va digamos, a dinamizar una conversación con los protagonistas de hoy, que son los familiares de las presas. Muchísimas gracias de nuevo, ya sé que me repito, pero es que de verdad es muy bonito ver la sala completa. Bueno, gracias a todos por venir. Antes de dar la palabra a Santiago Vega, historiador, quiero presentaros un poco de quién vamos a hablar hoy, no solo de todas las presas que estuvieron aquí, sino de personas concretas y relevantes, ¿no? Vamos a contar con familiares de algunas de ellas, de Manolita del Arco, que es la mujer que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, estuvo 19 años, por ser comunista, y formó parte además del colectivo feminista Sororidad una vez que salió. De Juana Doña, la última presa política condenada a muerte. Fue dirigente comunista, escritora, sindicalista, y luego fundó el Movimiento por la Liberación e Igualdad de la Mujer. Vicenta Camacho fue detenida por formar parte del PCE, y en los años 60 fundó el Movimiento Democrático de Mujeres. Más adelante luchó por la ley del aborto o la del divorcio. Y Palmira San Juan, que vivió en Argentina hasta el golpe de Estado de 1930, y luego volvió a España, donde fue detenida 2 veces por las ideas políticas propias y de su familia, y por repartir propaganda sobre la guerra en Europa. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. El Memorial Democrático, que vamos a visitar después del coloquio, es un centro que se impulsó gracias a una moción de Izquierda Unida en 2016. Se aprobó, en el año 19 se inauguró la primera fase, y en esta legislatura se ha aprobado la segunda fase, que es la que visitaremos. Y después, bueno, tendrá lugar también de una forma muy emotiva, Lucía Socam interpretará un par de canciones, y seguro que a todos nos sorprende y nos encanta. Doy la palabra a Santiago Vega, historiador, para que nos contextualice un poco y nos hable de cómo era la cárcel de Segovia, cómo era la vida.
Bueno, si se puede bajar un poquito el volumen de los focos. Ya han visto la chaqueta, ¿no? Pues ya me puedo quitar. Mucho calor. Vamos avanzando aquí. Bueno, nos situamos brevemente. Voy a tratar de explicar un poco la vida en la cárcel de Segovia. Este panóptico que vemos ahí en forma de cruz, en la zona central, no sé si tiene esto para... No, bueno, la zona central vemos que es claramente una cruz, y en la zona central pues es donde el cura se subía en la primera planta y decía la misa para el resto de las naves, de las galerías de las reclusas, que es lo que vamos a ver también. Es una foto de las icónicas. Por cierto, espero que todo el mundo haya cogido su tríptico, que se lo lleven de recuerdo, porque viene ahí la explicación de los contenidos de lo que vamos a ver en el memorial. Esta prisión, no lo veo, es una pena. Antes de ser prisión central de mujeres de Segovia, de 1946, había sido sanatorio penitenciario de mujeres, había sido hospital asilo penitenciario de hombres, había sido reformatorio de mujeres, o sea que tiene como distintas vicisitudes a lo largo de la historia, pero siempre población penitenciaria hasta el año 2000, y población presos políticos desde 1936 hasta el final de la dictadura. Inicialmente había enfermas, y tenemos aquí dos presas que son de... ¿No tiene por aquí para apuntar? Así. Concepción Aguilera, Mariblanca, De Quero, Toledo y Palmira. Esta, Palmira San Juan, de Moral de Sayago, que evidentemente son dos presas que vienen a cumplir condena aquí a Segovia, pero que conocen a presos políticos con los que van a casar, y luego pues se van a quedar aquí a vivir en Segovia, y van a ser pues otras segovianas más. Me interesa pues hacer ese reconocimiento de que en la cárcel de Segovia hubo presos de todo el país, y por eso bueno, también el alcance estatal, el ámbito estatal de este memorial, pues yo creo que también es importante y digno de tener en cuenta. A partir de 1946 tenemos la prisión central de mujeres. Vienen a cumplir condena, como decíamos, las personas presas procesadas y condenadas por Consejo de Guerra. La justicia militar es la que procesa, condena y encarcela hasta 1963-64, que es cuando empieza el Tribunal de Orden Público, que aquí tenemos a Juan José del Águila, el mayor estudioso del Tribunal de Orden Público. Podemos decir que la represión es militar hasta el 63, enero del 64, la represión se civiliza, lógicamente con comillas, porque son jueces civiles los que sancionan, condenan, pero también condenan a las mismas penas, y por las mismas causas: militancia política, actividades subversivas, que en una dictadura pues son cualquier actividad política de cualquier partido político que lógicamente no sea el franquista. Ahí teníamos María Cuesta, que es de Vegar de Matute, para que veamos, vienen presas de todo el país, pero también hay algunas segovianas, aunque sean menos que las que vienen de fuera. Ahí tenemos unos datos de lo que es la evolución de la cárcel de Segovia en estos 10 años de funcionamiento en prisión central de mujeres. Como ven, esto es un poco complicado, forzado, pero bueno, aparecen delitos no comunes anteriores al 1 del 4 del 39, no comunes posteriores. Quiere decir que los no comunes son políticos, evidentemente, pero en las estadísticas del régimen de la dictadura no se reconocen los presos políticos, por tanto ponen presos no comunes. Los anteriores al 1 de abril quiere decir que son los condenados durante la guerra, y los posteriores al 1 de abril quiere decir condenados por actividades posteriores a la guerra civil. Evidentemente hay una pequeña diferencia, pero podemos decir que el componente que les une es que son militantes, mayoría de ellas del Partido Comunista de España, porque es el partido mayoritario de la oposición antifranquista durante la dictadura, pero también van a ser militantes de la JSU, Juventud Socialista Unificada, del Partido Socialista o de la CNT, o incluso pues, de partidos republicanos, aunque son minoritarios, pero también hacen sus actividades. Vemos ahí que va a haber siempre, junto a las presas políticas, va a haber también presas comunes. Esta es la foto de las más icónicas y de las más conocidas que comentábamos, de la misa. Tenemos que tener en cuenta
un poco brevemente de lo que es la vida en las cárceles franquistas, hay una coacción política y religiosa. Es una dictadura que inicialmente tiene caracteres fascistas y entonces inicialmente durante la guerra y los inicios de la posguerra se les obliga a los presos y a las presas a cantar los himnos, el himno de Falange, el himno nacional, a saludar brazo en alto. Eso es algo habitual en todas las cárceles hasta 1943-44, cuando la Segunda Guerra Mundial parece que no la van a ganar ya los nazis, las potencias del eje. Entonces el régimen, digamos que el brazo levantado pues lo va bajando y esa obligatoriedad en las cárceles pues se va limitando. Pero la obligatoriedad de asistencia a misa perdura hasta más allá de los años 60, hasta bien avanzados los años 60, que en la cárcel de Burgos los presos, con muchas luchas, con muchos plantes, con muchas huelgas y con muchos arriesgándose a muchas sanciones, consiguen que esa misa ya no sea obligatoria. Pero años 50, las mujeres les toca ir a misa. Pero también hay un pequeño detalle importante, que es precisamente un testimonio de Manuelita del Arco, la madre de Miguel. Lo que cuenta por aquí, para ellas, para las presas, decían que es una alegría, las que son presas, lógicamente, políticas, alegría venir aquí porque había tal concentración de presas políticas y muchas de ellas dirigentes o intelectuales, que para las que venían aquí a cumplir condena, dentro de lo que era obviamente cumplir condena y ser sancionadas y castigadas, en Segovia vivían un poco mejor porque tenían esa solidaridad o ese apoyo de las compañeras presas, porque aquí se debatía de política, se debatían los documentos que entraban de forma clandestina y sacaban de aquí los informes, como antes comentaba Juan Carlos, importantísimos para los historiadores para conocer lo que hacían, pero también para ellas mismas y para que el partido, las organizaciones de fuera, pues supieran la vida en las cárceles. Otro de los aspectos, voy a mencionar algunos aspectos que van a cambiar luego con la guerra. Uno de los fundamentos en los que basa, digamos, el ocio, evidente. Dentro de la cárcel hay muchos momentos de no hacer nada, de no tener quehaceres. Entonces, para combatir ese ocio, ese tiempo que va pasando tan lentamente, hacían muchas labores, multitud de labores, ya fueran de ganchillo, como vemos ahí, de punto, u otras manualidades que eran muy importantes, no solo para pasar el tiempo y que pasara de una manera más distraída, sino que esas labores que hacían las sacaban a la calle, las vendían, lo vemos aquí en el libro de salida de paquetes. Nos fijamos en la columna de la derecha y aparecen pues las manualidades que iban sacando cada una de las presas. Las sacaban a sus familias las vendían y con ese dinero les ingresaban en la cuenta de peculio, les ingresaban pues un dinerito que era fundamental, porque la alimentación en la cárcel, nos podemos imaginar, era bastante deficitaria, porque en los años 40 hay escasez, hay cartillas de racionamiento en la calle y en las cárceles no se vive mejor, ni se alimentan mejor, ni mucho menos. Entonces, gracias a esos pequeños ingresos, pueden comprar a través del demandadero. Es un funcionario de la prisión que salía a la calle y compraba pues fruta, verdura, otro tipo de alimentos que complementaban esa alimentación. Por tanto, esos ingresos eran muy necesarios. Vemos distintos ingresos, lógicamente no todos tenían un poder adquisitivo elevado, entonces para eso estaban las comunas, que era la agrupación de presas y presos también, los varones también lo hacían en sus cárceles, para compartir los ingresos que venían de fuera, ingresos ya fueran monetarios o ya fuera en forma de comida. La redención es un aspecto fundamental. Redención, esa palabra que tiene ese componente religioso, redención de penas por el trabajo. Se acusaba, lo crea un padre jesuita, Pérez del Pulgar, durante la guerra, en la que establece, dice, los que se han sublevado contra la legalidad que establecen los militares, o sea, los que defienden la legalidad democrática, resulta que han cometido pecados porque han tenido militancias sindicales y políticas. Esos pecados tienen que pagarlos, tienen que redimir. Entonces, redimir es mediante el trabajo en las cárceles. Y por ese trabajo en las cárceles tenían derecho a una reducción de pena, una reducción de la pena. Eso es la redención.
esa reducción de pena podría ser por trabajo, ya fueran talleres, ya fuera con las labores personales o ya fueran lo que llamaban los destinos, que eran los trabajos dentro de la propia prisión. Podía ser de limpieza, podía ser de ayuda en la escuela al maestro, o podía ser por aprobar, por ejemplo, pues algunos exámenes, o sea, por esfuerzo intelectual o por esfuerzo laboral, o incluso también, como había tal falta de funcionarios, pues había presas que participaban, salían a las oficinas. Estos edificios, tanto este como el de al lado, eran las oficinas donde estaban los funcionarios, y también había presas que participaban, que colaboraban en ese trabajo. Gracias a eso, algunas pudieron adelantar alguna libertad condicional, pues que hicieron, pues lógicamente, el papeleo necesario. Estos aspectos son importantes porque eran el día a día, que luego se va a cortar con la huelga. Y bueno, otro de la parte más bonita y más entrañable, que bueno, pues tenemos que agradecer enormemente a Miguel, especialmente porque gran parte de las fotos que podemos mostrar en los paneles pues vienen de él, de las que había ido recogiendo su madre, Manuelita del Arco. Bueno, pues el día de la Merced, 24 de septiembre, fiesta del patronato, redención de penas, Nuestra Señora de la Merced, todo muy, muy religioso. Bueno, pues había la posibilidad de que los niños visitaran a sus madres. Ese día, pues la cárcel la decoraban pues con los medios que pudiera las presas, y trataban de hacer el ambiente de lo más agradable para que esos niños que venían de visita, por cierto, luego hay por aquí Martín, creo que se llama, esperamos que luego nos cuente porque participó, aparece en una de las fotos de visita a su madre. Bueno, pues eso era lo que hacían esas madres. Bueno, y perdón, que quiero destacar por aquí, eso. Cecilia Cerdeño es la esposa de Eduardo Sánchez Viedma, dirigente del Partido Comunista, asesinado por la dictadura. Por tanto, viene su hija a visitarle, que es Carmen, ¿no? Carmen Sánchez Viedma. Y luego me interesa destacar también María Blázquez, que es la mamá de José. María Blázquez es la esposa de José Galloso, guerrillero, maestro y guerrillero republicano, guerrillero gallego, fusilado por el franquismo. Tenemos que hay viudas, para que tengamos en cuenta también los compañeros que había de las presas. Unos estaban presos, como el padre de Miguel, que estaba preso en Burgos. Otros habían sido ya fusilados. ¿Bien? Tenemos aquí estos niños pues que no tienen padre. Bueno, pues las madres, digamos, como que les acogen, y eso es una de las muestras más interesantes de esa solidaridad también de la que hablamos, ¿no? Bueno, vamos viendo, estas cuestiones son las que van a romper o van a acabar cuando llega la huelga. Me interesa otra cuestión. Recordamos, esto es Segovia, ahora con el cambio climático ya no hace el frío que hacía antiguamente, años 40, año 49, enero. Nos podemos imaginar el frío. Bueno, pues es cuando va a iniciarse la huelga. Bueno, pues ya antes había escritos en los informes que llegan al PC, que se pueden consultar gracias a esa labor que tiene tan minuciosa tanto Patricia como la anterior, como Vicky, las archiveras. No solo informaban de la actividad política, de si hacían huelgas, plantas, etcétera, contaban cosas también personales de las preocupaciones, de los problemas que pudieran tener, y algunas como escrito de Soledad Real, hablando del frío tan intenso, el frío tan desolador. Lo vamos a ver luego cuando entremos. Estamos en primavera y se va a notar que es bastante frío. Bueno, pues no podemos pensar en invierno sin calefacción, cómo podían estar. Bueno, pues lógicamente las peticiones eran pues prendas de abrigo. Pues ahí llegamos a lo que es la huelga. El 25 de enero de 1949 viene una abogada chilena que está investigando sobre cuestiones penitenciarias, modelos penitenciarios que hay en el mundo, y llega a España. Y bueno, pues en España, en 1949 es la dictadura, como saben, y las dirigentes de Madrid, de prisiones, envían, pues le dan la importancia que merece, y las presas se enteran de que va a haber una visita. Lo primero,
porque consiguen, les colocan pues unos colchones por primera vez, les ponen ropa limpia, etcétera, etcétera. Entonces dicen, aquí algo pasa. Y entonces hablan entre ellas, se coordinan, hacen un comité de enlace, socialistas, comunistas y anarquistas, y hacen un comité de enlace y dicen, bueno, pues alguien tiene que hablar a esa señora y contarle la realidad, ¿no? Entonces cuando llega la abogada, entra en una de las galerías y se fija, perdón, si la tenemos aquí, no, está en la, ahora la vemos en la siguiente. Bueno, se fija en una de las presas, que es muy joven, que es Pilar Claudín, le pregunta, y rápidamente pues Merche Gómez, que es la que aparece aquí en la foto, Mercedes Gómez Otero, que llevaba más tiempo que la otra, más veterana, pues empieza a hablar. Dice, pues nosotros estamos aquí por luchar contra Franco, y como siempre vamos a luchar contra Franco, pues es posible que estemos aquí muchos años. Y empieza a contar la realidad que tienen de que, bueno, pues ahora lo que ve usted, cómo están las celdas, pues no se lleve esa impresión de que eso es lo habitual, porque nos lo han puesto así, tan decente y tan nuevo, tan moderno, porque es la visita, pero no sabemos si pasado mañana nos lo volverán a quitar. Y entonces, bueno, pues empieza una conversación de reivindicación, de denuncia, y el director, lógicamente, y las autoridades de Madrid, pues dicen, esto hay que acabarlo, y entonces pues se acaba la visita de forma abrupta, y cuando después de comer tenían un tiempo de siesta, las funcionarias se llevan a Mercedes Gómez a aislamiento, como castigo por haber dicho lo que había dicho a la visita. Rápidamente el resto de presas dicen, no es lo que ha dicho ella, lo ha dicho en representación de todas, entonces si hay un castigo para ella, tiene que haber un castigo para todas. Y entonces es cuando empieza pues el jaleo, la rebelión de las presas, y plantean o establecen, acuerdan que va a haber una huelga de hambre durante 3 días, ¿vale? Lo que en los medios escritos de la dictadura hablan de ayuno voluntario. Lógicamente, huelga de hambre pues suena como muy reivindicativo, ¿no? Bien, pues tenemos, ¿qué es lo que hace la Junta de Régimen y Administración? Esto es un detalle importante. Nos fijamos en los que participan. Hay un director que es un funcionario de prisiones, un director de prisiones. La subdirectora es una monja, Asunción, lo que se llama, ¿vale? Es una monja porque en las prisiones franquistas, en las prisiones de mujeres, había monjas, y esas monjas tenían un papel importante, y también por los testimonios sabemos que había monjas más generosas, más agradables, más humanas, con respeto, y había otras monjas que eran bastante más crueles, incluso pues más de negar pues a veces alimentos, etcétera, etcétera. Además, siempre en un tono como de coacción religiosa en los curas. Por ejemplo, Matilde Landa murió suicidada en la cárcel de Palma de Mallorca porque le obligaron, le dijeron que si no se convertía al cristianismo, pues que iba a haber castigos para sus compañeras, etcétera, etcétera. Vamos, una serie de ecuaciones, y bueno, pues ella terminó, se suicidó. Bueno, pues esos aspectos, además de lo que hacía, no sé si se oye bien o un poco de retumbar. Además de esas coacciones de las monjas, también estaba el papel del cura. El cura, el capellán de prisiones, que ha habido hasta los años 80, creo recordar, había capellán penitenciario, igual que había capellán castrense en el ejército, ¿no? Bueno, pues tanto la monja, la superiora de las monjas que había, y el cura participaban en la Junta de Régimen. La Junta de Régimen es como el comité de dirección, el comité colectivo de dirección de una prisión. El director es el que manda normalmente en todas las ocasiones, pero se reúne la Junta y es la que establece, la que acuerda las sanciones, etcétera, etcétera. En esta represión, un protagonismo especial en las prisiones, tanto el cura, el capellán, como la madre superiora. Bien, pues aparece por ahí el relato. Esta es la primera reunión, la noche de lo que ha sucedido, contando pues esa rebelión por parte de las presas, y contando que cómo esas presas se habían solidarizado, se habían insubordinado contra la actitud de la dirección, que quería sancionar, que llevar a aislamiento en celda a Mercedes Gómez. Entonces fue tal
el caos que se organizó, el desbarajuste, que el director de la prisión tuvo que avisar al director de la prisión de al lado, que es el edificio que ahora no existe, que era la prisión provincial. Era una prisión provincial de hombres, donde había funcionarios varones que son llamados para venir aquí para reprimir a las presas y para encerrarlas en celdas y bueno, pues empezar el castigo. Y aparece por ahí las... Perdón. Ponte en la esquina, Santi. Sí, casi sí. Santi, ponte en la esquina de la mesa. Ahí, exacto. perdón. Muchas gracias. No hay muchos micros que suenan de... ¿Se oye por aquí? ¿Se oye? Bien, perfecto. Entonces, tenemos ya aquí en esa reunión, a pesar de, o sea, además de explicar lo que había sucedido, aparecen las denominadas cabecillas. Las cabecillas de esa lo que denominan desde la dictadura la algarada. Entre ellas, pongo aquí, identifico a las dos porque las otras pues no he podido identificarlas. Hay muchas fotos, pero no todas están identificadas. Tenemos ahí a Enriqueta Otero, que era también maestra, Josefina Amalia Villa. Esta es la única foto que aparece por ahí porque en fotos de grupo no he preguntado y no aparece por ningún lado. Pero bueno, para que conozcamos, pongamos cara a esas personas que son consideradas las cabecillas. Unos días después aparece reflejado las inductoras directas. Quiere decir que además de esas cabecillas hay como una segunda categoría de otras presas que tienen gran significado y hay un papel protagonista, y aparece militancia comunista. Lo que estábamos diciendo no nos lo inventamos, sino que el propio régimen en sus documentos es el que reconoce que el papel protagonista de las comunistas en la lucha, en la resistencia contra la represión. Tenemos ahí otra serie de personajes que luego pues vamos a ir viendo, como María Salvo, que la tenemos en varias fotos y demás, y bueno, pues Florinda Puntós. Es otro detalle, otro aspecto que hay que reseñar. Esa caligrafía tan bonita y tan interesante, pues no siempre se puede interpretar, y luego cuando se casa con otros documentos, pues a veces vienen confusiones. Por eso al final ponemos en los listados pues algunos apellidos con interrogante porque no se ha podido identificar debidamente. Aquí tenemos, por ejemplo, pues María Salvo, que aparece también en muchas fotos, Nieves Torres, que es otra de ellas. Tenemos aquí Consuelo Gloria Cueto también, que es otra de las que han identificado en la prisión como inductora, perdón. Y luego viene el listado siguiente de las 121 reclusas restantes. Nombre y un apellido de todas las que participan en la huelga. ¿Cuáles participan en la huelga? En el ayuno voluntario. Participan en total 167, son las que he podido identificar tanto en los tres documentos donde aparecen representadas. ¿Y qué es lo que sucede cómo lo informan? Bueno, pues esto es curioso. Aparece una reseña, no muy grande, es verdad, pero aparece una reseña en el Mundo Obrero que se edita en París en ese momento, y bueno, pues aparece una reseña de lo que había sucedido, de ese acto de resistencia, de esa huelga, y de las repercusiones. Las repercusiones las vemos por aquí, de lo que nos están contando. Disculpa. Aquí tenemos, estos son documentos que se ven tan mal, estos son microfilm. Microfilm son como películas de foto que se tienen que ver en una pantalla, y bueno, pues son difíciles de interpretar también, y entonces por eso lo hemos traducido aquí para que se viera. Nos fijamos, y lo que hacen, bueno, pues hacen lo que se denomina un cacheo los funcionarios. Un cacheo es mirar, revisar, cacheo y requisa, es revisar la celda, todo, absolutamente todo, y claro, cuando lo hacen como castigo, pues lo hacen, y lo que van cogiendo, pues lo van tirando todo por todas partes, y bueno, como pone por ahí, hasta los cepillos de dientes, todas las cosas, todos los aperos o las herramientas que tenían para las manualidades que comentábamos antes, todo eso absolutamente tirado, sacado, y las van a llevar como castigo a las celdas de abajo. Aunque había en torno a 350 presas, ocupaban prácticamente las celdas de arriba porque estaban más aisladas y tenían menos humedad. Entonces lo que hacen es, para castigarlas,
ponerlos en la planta de abajo con mucha mayor humedad, y además les retiran los colchones, entonces durante el día no pueden tumbarse en el suelo. Si se quieren sentar, tienen que sentarse en la fría piedra, que nos podemos imaginar lo que era. Se les retiran las labores para que no hagan nada, para que no estén distraídas, ni libros, ni nada, de nada. Ese es el castigo, porque hacer una huelga, un ayuno voluntario, era una falta muy grave, y eso implicaba el aislamiento en celda durante 15, 30 días, 45 días, en función de si eran las de las cabecillas, si eran las inductoras o simplemente las participantes, ¿vale? Entonces tenemos durante al menos 15 días todas las presas están aisladas, entonces ya no pueden salir ni al patio ni a ningún lugar, y no van a poder tener comunicación con las familias, ni van a poder recibir ingresos, ni van a poder enviar los paquetes. O sea, todo lo que hemos visto antes dentro de la normalidad penitenciaria se queda absolutamente paralizado. Y se le paraliza también la redención. La redención, que hay que tener en cuenta, es algo que puede parecer como, bueno, pues qué premio tan estupendo, pero es que todas estaban condenadas a 15, 20, 30 años por luchar contra la dictadura. Y algunas de ellas simplemente durante el periodo republicano, durante la guerra, simplemente habían defendido la legalidad, pero ese castigo suponía la cárcel. El sistema franquista lo que tiene es un sistema de rehabilitación. Hay una sanción, y entonces pues se aplica lo vemos ahí arriba, la sanción, falta la fecha, es 26 del 1 del 49, justo donde podemos verlo, esto está en los expedientes penitenciarios. Cada expediente penitenciario es un tocho de 10-12 páginas donde se van anotando todas las vicisitudes penitenciarias, las sanciones, pero también las redenciones y los premios, si es que había algún premio. Bueno, pues esa es la sanción que vemos ahí. Bueno, pues, ¿qué es lo que pide el régimen? En un componente, estamos diciendo, seguimos con la influencia cristiana, el arrepentimiento. Hace falta expresar por escrito el arrepentimiento y escribir a la dirección diciendo que, lo que pone por aquí, el tiempo que ha pasado, así como el arrepentimiento. Esa palabra tenía que estar concreta para que hubiera posibilidad de la rehabilitación, ¿vale? Entonces el proceso, la presa que ha sido sancionada tiene que escribir arrepintiéndose de lo que había cometido, y entonces la Junta de Régimen aprueba esa rehabilitación. Consecuencias de esta huelga: conseguir, no han conseguido nada. Lo único que ha sido una actitud de defensa de su dignidad y de la colectividad, de solidaridad con una presa que ha sido sancionada. No es, me preguntaban ayer, alguien dice, bueno, ¿y qué consiguieron con la huelga? Absolutamente nada, o sea, todo fueron cuestiones negativas en el sentido de que perdieron toda esa serie de circunstancias que tenían antes, que eran circunstancias normales y naturales dentro de la cárcel. Bien, pero es la dignidad la que les mantiene. Y bueno, pues algunos aspectos vemos en las cartas, contando esas secuelas que habían tenido tanto, está de Manolita también, tanto en lo emocional como en lo político. Es curioso como las cartas que envían a sus compañeros, igual que los informes, siempre combinan esos elementos. No es solo la lucha política y hablan de política, no, hablan también de lo personal, que eso también me parece muy, muy importante. Y aquí tenemos, bueno, pues los informes que se hacen unos meses después, y dicen, bueno, pues algunas, como siempre, vamos a pensar, una huelga que se hace en el exterior, una huelga laboral y demás, no siempre consigue los objetivos que se plantea. Por eso las huelgas no siempre las hacemos todos los trabajadores. Siempre hay personas que no hacen la huelga y lo único que arriesgan es un poquito de sueldo. Vamos a pensar hacer una huelga en una prisión, que las condiciones de por sí, de normal, son muy duras. Si a eso le añadimos que la huelga provoca unas sanciones y unas consecuencias mucho peores, tenemos que pensar, y yo creo que eso es una de las cosas que hay que valorar, qué grado de valentía, qué grado de lucha, qué grado de resistencia tenían las mujeres como para arriesgarse a hacer eso. Bueno, aquí me puse a señalar todas las que participan en la huelga, que están identificadas, pero como ven, bueno, al final prácticamente
casi todas las que aparecen en la foto participaron en la huelga. Pilar Claudín, esta es a la primera que se dirigió la abogada Klinfeld, la abogada chilena. Bueno, el resto, pues la mayoría han participado en la huelga. Y bueno, pues por último ya, y ya sí que termino, podemos pasar a la pantalla de esto. Pues aquí tenemos, no sé si se puede ir viendo, estos son los datos de las 167 que hemos conseguido identificar que pasaron que participaron en la huelga. Como vemos ahí, vemos de todas partes, vemos también alguna segoviana, de Bejar de Matute, hay otra de María Cuesta, la que hemos visto antes, Damiana Roldán, que es de Cuéllar, pero vemos todas las... Y nos fijamos, perdón, ¿se puede parar un momentín? Perdón, disculpa. Vemos aquí, esto es el delito, o sea, la acusación que tenían, y esto es la condena. Nos fijamos y aparecen muchos, adhesión a la rebelión. Este delito era el que figuraba desde la guerra, desde la sublevación. Esto es el rizar el rizo, lo rebuscado del... Uy, ¿qué pasa? Del franquismo. Resulta que cuando dan el golpe, el 17 de julio, se hacen con el poder los militares y establecen que ellos son el poder legítimo. Contra ese poder, y eso es lo que aparece en muchos consejos de guerra, contra ese poder se rebelan los que defienden la legalidad republicana. O sea que la cuestión es muy duro, ¿no? Eso. Bueno, pues a partir de ahí, todos los acusados desde el inicio de la guerra son acusados de rebelión militar o de auxilio a la rebelión o de excitación a la rebelión o de adhesión, auxilio, excitación. Bien. Y las condenas son de 30 años, que es la máxima, 30 o muerte, condenación muerte. Muerte conmutada quería decir que había muchos que eran condenados a muerte y que, bueno, pues después la benignidad del caudillo, que era lo que se vendía en aquella época, bueno, pues aceptaban esa conmutación de pena. Pero bueno, para que veamos, hay otros detalles, se puede pasar por ahí un poquito más. Ahí tenemos ayuda a bandoleros. Los bandoleros eran los guerrilleros, eran los maquis. Los guerrilleros, que igual que sucedió en Francia, en Italia, la resistencia, los resistentes, los combatientes italianos, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, los partisanos, exactamente. Bueno, pues aquí en España también hubo guerrilla contra la dictadura, pero no tuvo el respaldo de los Estados Unidos como las otras resistencias. Bueno, pues el régimen eso los acusaba de bandoleros o de auxilio a los bandoleros. Por eso también, si podemos pasar alguna más, bandidaje, vemos por ahí también, comunismo, esa era otra de las acusaciones, espionaje, conspiración, actividades anticomunistas, espionaje, había otro que era robo y homicidio también, asalto y robo. Esto, aunque parezca algo de un delito común de sangre, no, porque había también acusaciones de este tipo a guerrilleros. Entonces, un guerrillero que asalta un cortijo o que asalta un comercio o una nave y se lleva algo, pues puntúa como, o califica como asalto, robo, mano armada. Si es un asesinato, un atentado o ha habido un enfrentamiento con la Guardia Civil, aparece como asesinato aquí. Aparece como civil, pero son de índole política. Bien, y CSE, lo que aparece por ahí es contra la seguridad del Estado. Después de la guerra hay varias leyes especiales de represión. Ya no es solo el Código de Justicia Militar, sino también hay leyes específicas contra esa represión, contra los que hacen actividades contra la dictadura y se denomina contra la seguridad del Estado. Bueno, pues ahí vemos todo lo que había. Son personas con nombre y apellidos, como están viendo, y que de todos los lugares de España y que, bueno, pues acusadas y condenadas por Consejo de Guerra, pues esa tal cantidad de años. Y bueno, pues yo creo que con esto, pues creo que hablo de más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por contextualizar y contarnos un poco cómo era esa vida en la cárcel de Segovia. Antes de empezar con el coloquio, sí que quiero decir un matiz, porque antes, me he equivocado, a lo mejor no se ha entendido bien, sobre la parte del Memorial Democrático.
La segunda ampliación fue fruto del trabajo de la Concejalía de Memoria de la anterior legislatura, Manos de Izquierda Unida, pero debido a que es un trabajo largo, complicado, no ha sido hasta esta legislatura cuando se ha podido culminar. Y ahora sí, sin más, pues damos comienzo al coloquio. Nos acompañan Miguel Ángel Martínez del Arco, que es hijo de Manolita, Yania Camacho, sobrina de Vicenta Camacho, Alexis Mesón, nieto de Juana Doña, e Irene Radamisis, nieta de Palmira San Juan. Gracias a los cuatro por venir aquí y contarnos cómo habéis vivido vosotros y vuestros familiares esa experiencia, ¿no? Esa situación de que estuvieran en la cárcel. Se ha comentado antes de que muchas de las mujeres presas eran políticas, eran militantes, y muchas además vinieron de la cárcel de Ventas. Esto se puede decir que marcó un punto de inflexión porque empezaron a organizarse, empezó a tener más relevancia la cultura, a analizar informes, la situación política. ¿Cómo se vivió esta situación? Bueno, pues yo misma. Efectivamente, en la cárcel de Ventas pues se llegó a alcanzar un grado de organización de la vida interna que curiosamente cuando uno entra a acercarse un poco a esta información frente a la de otras cárceles, pues se da una cuenta que esa circunstancia se daba en todas las cárceles en España. O sea, yo puedo compararlo y es paralelo a la cárcel de Comendadoras, donde estuvo en ese tiempo mi padre, o en la cárcel de Carabanchel en muchos años después. Es decir, en la cárcel tienen muy claro desde los primeros momentos que hay que combatir muchas cosas. Una de ellas, el desánimo, O sea que efectivamente, como alguna habéis mencionado, yo he querido entender, pues no solamente se fijan en otro tipo de cosas, sino también en no tener, mi padre lo llamaba carcelitis, ¿no? En no empezar de repente a ir por el patio, no mirar a nadie y estar ensimismado completamente. Entonces uno de los objetivos era ocupar el tiempo bien, de la mejor manera. Entonces es asombroso cómo en las cárceles y en Ventas como las demás, o sea, las mujeres como las demás, pues desde el primer momento tienen que levantar los petates porque son los momentos de muchísimas cantidades de pesos, tienen que recoger los petates para tener donde sentarse y hacer los cursos. Los daban muchas personas que habían jugado papeles importantes en la República, y hombres y mujeres, O sea, me interesa esto mucho para no diferenciar como que las mujeres hacían cosas distintas. No, las mujeres hacían las mismas cosas, ¿no? Bueno, casi corto aquí ya, para que pase otro a dar su opinión sobre esto. Añadiendo un poco lo que estabas comentando, yo creo que tanto mujeres como hombres tenían, cuando entraban en la cárcel, una de las funciones fundamentales para mantenerse con ese ánimo era la formación. Ellas se formaban, entraban muchas mujeres analfabetas, no sabían escribir ni leer. Una de esas funciones que tenían algunas presas, entre ellas mi abuela, era dar clases a esas mujeres. Pero a su vez, aunque mi abuela daba clases a esas mujeres, también recibía clases de formación política de otras mujeres, con más experiencia o con más capacidad en ese momento del que tenía mi abuela, que entró muy jovencita por primera vez en la cárcel. Es decir, que eran mujeres, hombres también, que se preocupaban por prepararse ideológicamente y luchar con unas bases muy concretas y muy responsables de todo ello, ¿no? Tenían, desgraciadamente, ese tiempo para hacerlo y costaba hacerlo, porque no era fácil el introducir en las cárceles material para esa formación, desde libretas y bolígrafos hasta documentos que les ayudasen a esa formación, o libros. Eso
Miguel lo cuenta muy bien también en la novela, ¿no? Con las cartas que recibíamos, ¿no? Un poco era ampliar ese aspecto, ¿no? Sobre todo tener la idea de esa voluntad de aprendizaje que tenían todas ellas. Bueno, para no repetirme, yo creo que Segovia lo que sí constituye quizá un hecho un poco particular es que lo mismo que el penal de Burgos, como después ha relatado muy bien Enric Juliana, se convierte en la universidad de los presos políticos. Segovia constituye en ese sentido, y además ya es una segunda fase, después de la importancia de la cárcel de Ventas y del resto de cárceles en el Estado, ¿no? Pero constituye un espacio particular al ser prisión central de mujeres y al estar aquí teóricamente las más peligrosas para el régimen. Entonces yo creo que eso que se hace no solamente es una escuela, hay una parte de esa escuela que se puede hacer pública, es que se utilizan los espacios formales de escolarización bueno, pues en distintos grados, pero también fundamentalmente la escuela fue el váter que estaba al lado de la tercera galería de Segovia, ¿no? Quiero decir que lo hacían por la noche con la única bombilla disponible. Entonces eso es importante. Yo sí que creo que siendo, como dices, muy parecido a lo que pasaba en las cárceles de hombres con las cárceles de mujeres, yo creo que hay una diferencia fundamental a dos niveles. Yo creo que hay un primer nivel en que las mujeres que no solo se entretenían haciendo pañitos, no hacían ganchillo. Eso es una labor particular que se llamaba una labor de 5 agujas, que solo se hizo en las cárceles españolas, que se hace solamente en Europa del Este. Pero yo creo que había una labor que era una labor fundamental para sobrevivir, y porque además en muchos casos, aquí se han nombrado algunos, en muchos casos las mujeres no solamente tenían que autoapoyarse en las comunas, sino que a veces tenían que apoyar a sus familias fuera. Es decir, que las familias estaban en una situación a veces tan delicada que el dinero salía al revés. O sea, lo cual supone que las familias vendían cosas cuyo resultado final era para las propias familias, ¿no? Después de lo sacar a las mujeres. Pero yo creo que además las mujeres tuvieron que vincularse a un modelo de enseñanza frente a los hombres que estaba mucho menos, digamos, formalizado. Digamos, en la normatividad propia de la sociedad en aquel momento estaba normalizado, y eso se nota mucho en Burgos. En Burgos la escuela fue solamente clandestina para los elementos que son ideológicos o políticos, es decir, donde los presos se transmitían elementos que eran políticos puramente y que, claro, eran clandestinos. El resto siempre fue escuela. Esa escuela tuvo desde elementos profesionales, porque los presos de Burgos hicieron formación profesional en las cárceles, como elementos que estaban establecidos directamente y que contaban muchas veces con la connivencia de maestros que entraban a la cárcel, que algunos eran funcionarios. En las cárceles de mujeres no fue así. Hubo una parte pequeña que sí tenía una cierta formalización dentro de la escuela carcelaria, que estaba además presidida o por funcionarios o por monjas, pero la mayor no estaba en la mentalidad del momento que las mujeres tuviesen que formarse. Por ejemplo, Carmen Orozco, que era una licenciada y que tuvo, o Pazazati, que tuvieron una labor fundamental en la cúspide de esa escuela de presas, tenían que tener extraordinario cuidado al mostrar todo el pensum académico, todo el criterio académico que tenían, que una parte era político, pero otra parte era de formación general, porque había que hacerlo todo clandestinamente, porque sencillamente la cárcel lo que permitía es que las mujeres se dedicasen a lo que era su sesgo normal, sus labores. Entonces había clases de bordado, pero muy pocas de cultura de otra nave. Yo tengo todavía cuadernos de mi madre sobre geografía económica, que daba otra presa, entonces ahora no recuerdo el nombre, Valeria Membreño, y claro, todo eso no se podía hacer porque una mujer no estudiaba sobre geografía económica. Entonces quiero decir que sí que hay una diferencia ahí importante. Aparte que el grado que os he dicho aquí, el grado, digamos, de cultura académica, no de cultura, pero de formación académica de las mujeres era en general sensiblemente menor que el de los hombres presos. Quiero decir que no tanto en Segovia, pero sí en otras cárceles. O sea, el 70% de la población reclusa de mujeres en la cárcel de Málaga, donde estuvieron presas, muchas presas que están en Segovia, pero venían de Málaga, eran analfabetas. Eran el famoso apoyo a huidos, o a bandoleros que tú decías, que no era tal, porque actividades protagonistas de mujeres en la guerrilla. Pero entonces hay diferencias. En Segovia eso se dio mucho menos, porque había como un elenco particularmente formado de situaciones anteriores. Entonces eso es importante porque, bueno, la cárcel fue una escuela de vida también.
no solamente se formaban en aquellas labores que tenían que ver para pasar el tiempo, sino además en aquellos elementos que generaban mecanismos de socialización colectiva y que permitían además a las mujeres sentirse parte, porque pese a esos articulitos que sacaba Mundo Obrero, las mujeres presas se quejan a lo largo de toda su vida carcelaria del poco respaldo de su partido, en el caso del Partido Comunista. Hay que decir que había grupos importantes, y hubo grupos importantes de socialistas y anarquistas. De hecho, el grupo de Julia Vigre, que es una mujer que fue una dirigente socialista, participa activamente en la huelga, igual que 6 mujeres que fueron presas comunes, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante destacar ese elemento en que ellas además, frente a los hombres presos, tienen que hacer valer su condición de presas políticas ante sus propios espacios de militancia. Y para eso es fundamental que ellas sean capaces de emitir opinión política. Y yo creo que hay un proceso que yo creo que diferencia las cárceles de mujeres de las de hombres, y Segovia en particular, en que yo creo que los procesos de victimización en los hombres presos, esa carcelitis que decía tu padre, fueron mucho más manifiestos, mientras que las mujeres tuvieron ciertas capacidades de suplir su condición de víctimas, que también lo eran, a sabiendas que en los procesos de victimización no generaban agencia política. Y ellas tenían necesidad, desde la cárcel de Segovia, después de Alcalá, de generar agencia política. Esa agencia política era fundamental para mantenerse vivas dentro del espacio de militancia en el que estaban condenadas muchas veces a un espacio secundario. Habéis hablado de cómo suplían ese tiempo libre, por así decirlo, esas tareas. Sí, claro. En el anterior quería decir que naturalmente lo que sucede en las cárceles es un correlato de lo que sucede fuera, ¿eh? O sea que eso va avanzando, la conexión con el exterior, por ejemplo, en fin, e incluso también pues la formación o la reorganización de muchos partidos que habían desaparecido, etcétera, ¿no? Pero quería añadir de los últimos periodos otra función que es muy importante también en la formación que se planteaba, ¿no? La primera es que los profesores no siempre eran los mismos. Todo el mundo era a veces profesor y a veces alumno, para ejercitar esa capacidad también de dirigirse a los demás. Y había también un tema esencial, y se me acaba de ir. Bueno, quiero decir que, sí, un objeto esencial para los cursos. Y estoy hablando ya de los años donde el movimiento obrero está bastante asentado, los años en los que hay también se entra en la cárcel por multas gubernativas, en las que son cárceles provinciales y cárceles de cumplimiento, y es una oportunidad de oro para personas que van a pasar poco tiempo ahí, darles una mayor formación, de manera que ellos llevan también a cabo eso pensando que quieren retirar a hombres de la lucha, y ellos, los presos, devuelven a hombres mejor formados para continuar la lucha, ¿no? Ese era otro de los objetivos que, claro, se plantea ya pues eso, con los movimientos de masas fuertes y con mayor fuerza, que cerraría un poco el ciclo de lo que ha sido el aprendizaje dentro de las cárceles, ¿no? O sea que eso es lo que quería añadir, nada más. Gracias. Aparte de este movimiento, ¿no?, de formación, de educación, también trabajaban. Muchas era, por ejemplo, bordar trajes del ejército, y muchas decidieron o lo condenaron o lo denunciaron porque suponía formar parte, en cierto modo, del régimen y colaborar con él. ¿Cómo fue en estos casos de vuestra madre, abuela, tía? Bueno, es cierto que ahí tuvieron sus discusiones internas, ¿no? Había quien lo veía como una ayuda al régimen si aceptaban esos trabajos, y estaba la otra parte que opinaban que no deberían hacer esos trabajos precisamente por eso, ¿no? Entonces, en el caso de mi abuela, no sé decirte, sinceramente,
Yo a mi abuela, os lo comentaba antes, sin petit comité aquí, yo a mi abuela, que claro, la he conocido mucho, pero la he conocido tarde, porque ya salió en el 61, se exilió muy rápido, se fue a Francia, y yo la he conocido siendo yo ya mayor. Es decir, que esas historias más personales de dentro de la cárcel las conozco más por ella, que viví con ella además en sus últimos años, pero más casi por mi padre, que me contaba que por ella. Entonces, no sé exactamente, yo imagino, y conociéndola, pero es imaginación y conociendo su personalidad, que no aceptaba ayudar lo más mínimo al régimen, ni siquiera haciendo trajes para el ejército o para la Renfe, como hacían, por ejemplo, o trajes, ¿no? Pero, sinceramente, no te lo sabría decir y no le puedo preguntar ahora. De hecho, en los libros que escribió mi abuela, a mí me cuesta mucho leerlos, pero me he repasado alguno estos días, sabiendo que venía, y ella no hablaba de ese conflicto que había, pero no decía lo que ella había hecho. Tu abuela fue pantalonera. Pantalonera. Mi abuela y su madre realmente tuvieron una relación excelente, y tú has conocido, posiblemente de niñez, ha estado más tiempo Miguel Ángel con mi abuela que yo por distancia. Yo vivía en Barcelona, mi abuela cuando volvió de Francia vivía en Madrid, y Miguel Ángel ha pasado muchas horas con mi abuela. Pero antes contaba, para hablar también de la parte positiva, yo creo que sí que hubo un conflicto enorme, hay algunos nombres concretos que, o sea, digamos, ganó la posición de la posibilidad de redimir, porque había que contar que previamente las presas políticas condenadas a muerte y después conmutadas no tenían derecho a la redención. Cuando eso cambia, en el año 50, se produce una discusión importante en el seno de la cárcel de Segovia y en otras cárceles, en general en muchas cárceles. Los hombres habían tenido una discusión mucho menos florida en ese sentido, porque habían trabajado mucho más desde el principio, y hay un núcleo pequeño, pero un núcleo en la cárcel de Segovia que plantea la posibilidad de no trabajar, y que después incluso no trabaja, pese a que la posición mayoritaria finalmente es: hay que trabajar porque hay que redimir, o sea, hay que salir. Y tú hablabas de tipo de esa posición, una posición, digamos, más pragmática, no quiero juzgar a las otras, no quiero decir que además mi abuela era de las conmutadas de pena. Claro, conmutada de pena de muerte, entonces quiero decir que eso permitió. Y después también quiero reflejar todos los espacios. Antes estaba recordando, hubo muchísimos espacios, digamos, de desahogo cultural, o sea, de muchas actividades. Eso pasó también en todas las cárceles. En Segovia hubo una gran actividad cultural, que también se hacían los váteres, ¿no? Hacían cuadros desde cuplés hasta tonadillas, obras de teatro, cosas por el estilo. Y su abuela y mi madre tenían, yo lo he visto en directo, ya fuera de la cárcel, pero constituyeron un dúo cómico. Su abuela cantaba bastante bien, yo lo he cantado con una voz preciosa y cantaba muy bien, cantaba bien pues muchas cosas. Mi madre cantaba horriblemente mal, yo lo he heredado, y tenía un vozarrón de vasca, y entonces ellas constituían un dúo que me parecía cuando era niño que eran como los hermanos Calatrava. O sea, y entonces yo las he visto cantar La Pulga, que es un cuplé, digamos, escabroso, ¿no? Con una letra complicada, porque lo que hacían es introducir a una funcionaria en la letra que se llamaba María Sacristán, en fin, que era una mujer poderosamente odiada, y ellas cantaban las dos, y verdaderamente yo con pequeño me tiraba al suelo, o sea, entendía entonces, o sea, que digamos, también quiero reflejar todos esos momentos que no solamente es que querían rellenar el tiempo con cosas que hacer, sino que constituían, digamos, la cárcel era su vida cotidiana, y entonces esa vida cotidiana había que llenarla de acontecimientos, y era importante. Bueno, hicieron en Segovia, por ejemplo, durante 3 años seguidos se hizo una representación del Danubio Azul, hasta que llegaron a estar torturadas con el Danubio Azul, porque había 2 o 3 personas que venían que tenían formación musical, y entonces hacían el Danubio Azul cada vez, bueno, pues determinadas fechas. Entonces aquí había Danubio Azul nunca más, ¿no? Es un poco, o sea, que hay elementos pero que hay muchos elementos que también tenían que ver con la capacidad de gestionar su cotidianidad, haciendo de esta un espacio habitable, ¿no? Pues mi tía, en cambio, no quería participar. O sea, mi tía, que aquí no la llamaban Vicenta Camacho, la llamaban Camachito. Mi tía en las cárceles era Camachito. Pues ella dijo que no, que eso era colaborar, y no.
En cambio, estuvieron también en la cárcel de Ventas, no aquí, 3 hermanas o sea, 3 tías de mi compañero, y aquellas sí que cosían. Y concretamente me han explicado montones de veces cómo se cogía la pieza para hacer los uniformes y sacar uno más, de 2, 3. Y conseguían pasar la inspección porque les comprobaban cómo se hacía el primero, para todo, para el hilo, para la tela, para todo. Pero ellas sacaban uno más y eso lo sacaban después para las guerrillas. O sea, que quiero decir, había efectivamente posiciones distintas, pero mi tía no. Mi tía, ¿te la daban o no te la daban? Y concretamente ella llevó su libertad condicional aquí, a Segovia, y la retuvieron y se la dieron varios meses después. Hasta un año. Exacto. O sea, que no había tampoco un control de que la libertad fuese, pues eso, el tercio correspondiente y las operaciones, no, eso no lo había. Uno de los momentos más importantes, como os he mencionado antes, es la huelga de hambre que se vivió. ¿Consideráis que puede ser un éxito en el momento de visibilización, de protesta? ¿Cómo lo vivisteis desde fuera de la información que os llegaba? Bueno, a mí personalmente no me llegaba información en ese momento. En esos años yo nací, mi tía fue de las que tuvieron un año después de castigo y por tanto no comunicación, etcétera. Pero nosotros estábamos en el exilio, o sea, no teníamos esa, bueno, y por supuesto, pues ninguna comunicación, ¿no? O sea que, y no tengo más información de eso, de esto de la huelga. Ahora, la opinión sobre el tema. Yo creo que en las cárceles han tenido con más o menos extensión, porque ha variado mucho efectivamente el personal, las mujeres, en este caso igual que los hombres, de las detenciones de aluvión del inicio, justo el primer momento, a después, pues las cosas no han sido las mismas, ¿no? Y el hecho de mantener la dignidad, como lo consiguen ellos, era esencial para su estabilidad, esencial porque ¿cómo que no tuvo efecto? Pues sí que lo tuvo, sí que lo tenía. Fue el gran éxito. O sea que efectivamente es eso, hacerse respetar, el prestigio interno que tenían, porque en esta huelga de hambre pues participa muchísima gente. Hay que pensar incluso que casi se arrastra, o digamos, dentro de las presas políticas había una división importante debida a la traición de Casado y todo ese tipo de... Sí, así denominada, esa es la realidad. Y todas estas acciones conjuntas en la lucha donde participaron todas, contribuyó muchísimo a la fortaleza de ellas y su capacidad de respuesta. Y eso se teje haciéndolo, ¿no? O sea, ese es el gran éxito de esa huelga, o de la huelga anterior en Málaga, que otra huelga de hambre hubo en Málaga por otros motivos, por no aceptar todos esos actos religiosos a los que las obligaban, ¿no? También hicieron una huelga. Yo creo que todas las huelgas, al final, externamente es verdad que era igual más complicado, pero lo importante de esas huelgas es lo que estabas comentando, es esa capacidad, ese sentimiento de unión, de dignidad que les quedaba a ellas. O sea, ellas nunca se arrepintieron de esas huelgas. Decíamos antes que habían conseguido absolutamente nada, todo lo contrario. Pero sí habían conseguido algo muy importante, que es mantener esa unidad y esa dignidad, ¿no? Ese es el gran éxito de esas huelgas. Pero, efectivamente, pues a nivel estabais exiliados, a nivel local, pues sí que había repercusión sobre esas huelgas, ¿no? Sí, pero el gran éxito es ese. Yo creo que ahí les debemos mucho a esas mujeres que lucharon tanto y se sacrificaron tanto y hicieron tanto por mantener esa base ideológica y esa base de lucha que se ha continuado después y que todavía hoy aquí aún la mantenemos, ¿no? Y se lo debemos, yo
creo que mucho aprendizaje a todas ellas y a todos ellos. Y hay que pensar además, ver la proyección que eso tiene en el tiempo, Sí. porque las batallas que se tuvieron después en las cárceles fueron tremendas, fueron bárbaras, ¿no? O sea, luchas interiores por el estatuto del preso político y por la amnistía. Y las cárceles fueron el centro principal de lucha por la amnistía. Y eso mucho antes de que se hablase de la amnistía fuera, ¿eh? Y eso se fragua de esta manera, de batallas menores a batallas mayores. ¿Consideráis que vivieron una doble represión, por así decirlo, por una parte como por su activismo, por su militancia política y además la represión por ser mujeres? Sin duda. O sea, yo creo que esa es una clave y también su respuesta. O sea, yo a veces me sorprende que se sigue a veces diciendo que estas mujeres fueron las ancestras del feminismo, cuando yo creo que sin embargo fueron feministas en su actitud. O sea, yo creo que son feministas a dos niveles, ¿no? O sea que por eso creo que la manera en que se afrontan la realidad, y sobre todo la realidad a partir de la huelga de hambre del 49, que fue como el último episodio de los 40, donde en las cárceles sobrevivía alguna esperanza de que los aliados iban a entrar y iban a modificar la única dictadura o una de las dos únicas dictaduras que quedaban en ese momento en Europa, lo cual no ocurre, y después llega el largo periodo de los 50, que es una década particularmente difícil, porque hasta que llega en los 60, lo que decías tú, el movimiento obrero, y empieza a haber otra, realmente en los 50 hay muy poca entrada de presas, y hay un momento, bueno, pues que sucumbe la represión y el miedo en el Estado, es decir, en la sociedad. Entonces yo creo que las mujeres tienen que afrontar además esa soledad, y entonces yo creo que en ese momento tienen la capacidad de generar elementos, tanto fuera como dentro, que tienen que ver con una visión propia de las mujeres desde un punto de vista feminista. Yo creo que es importante, y siempre destaco, que en general, con excepciones valiosas, delante de las cárceles de hombres y haciendo apoyo a los hombres que estaban presos, estuvieron sus compañeras, sus madres, sus hermanas, sus amigas, sus hijas. Delante de las cárceles de mujeres estuvieron sus madres, sus hermanas, sus hijas y sus amigas. Es decir, las mujeres dentro y fuera son el tegumento que permite generar una resistencia que sea realmente posible. Yo creo que, igual que sigue pasando ahora, las mujeres afrontaban que la vida comunitaria, que ellas realmente generan las bases para que se produzca, estaba visualizada por sus propios compañeros y por supuesto por la sociedad como un elemento secundario. Y yo creo que ellas tienen que afrontar que esa red socioafectiva que generan entre cárceles y las propias mujeres dentro de las cárceles, esa vida en común que también tenían los hombres, pero esas relaciones de tremendo afecto, es algo más que un hecho que solamente podemos destacar desde lo afectivo, sino que tiene un enorme valor político. Y ese valor político tiene algo que ahora entendemos desde otra manera, y es la capacidad de poner la vida en el centro. Yo creo que esas cartas que reflejan muchas veces los problemas personales y la manera de afrontar la soledad, la llegada temprana de la menopausia, la imposibilidad de tener hijos, el haber tenido hijos a distancia. Has hablado de Mari Blázquez. Mari Blázquez tuvo dos hijos, de dos compañeros, los dos, uno fusilado. Galloso fue agarrotado, no fue fusilado. No los conoció. Ella parió su hijo tras la huelga de hambre, porque ella participó en la huelga de hambre estando de 7 meses, lo parió en la maternal de Ventas después, en el 27 de marzo, o sea, dentro de nada, hace 75 años, su hijo va a cumplir 75 años ahora, y no tuvo ninguna posibilidad de cuidado de ellos. Quiero decir que afrontaron una situación donde además se dieron circunstancias muy particulares que tenían que ver con su hecho de ser mujer, y que las estigmatizó. El no tener un paño con el que poder salvar la regla. Así de fácil. Quiero decir que condiciones particularmente complicadas. Y además el hecho de que muchas de ellas salen, no todas, pero muchas de ellas salen y se encuentran. Es una frase que dice muy bien Tomás Cuevas. Cuando llega la legalidad, porque mientras tanto ella estuvo haciendo labor clandestina, e hizo el libro que supone, digamos que es el dietario fundamental, es el canon de lo que pasó en las cárceles españolas,
cuando llega la legalidad me siento políticamente inexistente, porque no servía ni para barrer. O sea, se me da una actitud que me hace imposible ni para barrer el local del PSUV en el que militaba. Entonces yo creo que ese afrontamiento hace muy distinta la situación de las mujeres que de los hombres. Y muchas de esas mujeres además llegan al feminismo formalizado. Tu abuela monta después un movimiento feminista, mi madre preside una asociación de mujeres, desde una condición que les permite estar en la sociedad de otra manera. Muchas veces tú decías que es verdad que la sociedad cambia y ellas se adaptan a los cambios que se dan en la sociedad, en muchos casos. Yo creo también que hay que reivindicar que muchas de ellas facilitan desde las cárceles y después en libertad los cambios que se dan en la sociedad. Muchas de ellas tienen que poner a sus compañeros a trabajar en la casa porque sus compañeros no sabían coger, hacer un huevo frito. Y esto es una realidad. Es decir, que entonces yo creo que hay que reivindicar que ellas son el soporte que permite que esa resistencia heroica, muchas veces muy masculinizada, de esos hombres extraordinarios que se nombran y que tienen voz, mientras que ellas, seres anónimos, muchas veces infantilizadas hasta en sus nombres, son el sustento que permite eso, con mucho menos heroísmo formal, que yo creo que es bueno, porque ese heroísmo tiene un valor patriarcal a veces que yo creo que sería interesante desnudar. Yo quiero también hablar, estaba extrañándome que no apareciera el asunto de mujeres de presos, porque efectivamente no tienen o no han tenido hasta no hace mucho tiempo un lugar en la historia. A partir de un cierto momento, algunas personas, como por ejemplo Irene Bull, han empezado a tocar el tema y se ha empezado a poner sobre el tapete. Pero eso es un hecho que se produce. Yo recuerdo haber leído cosas sobre el Frente de San Cristóbal y me quedaba alucinada, francamente, con el Frente de San Cristóbal ya, al final de los años 30, como ya empiezan las organizaciones de cooperación entre mujeres que venían de distintos puntos del país y a formar estructuras estables de cooperación que luego formaban en los sitios de origen, ¿no? O sea, que digamos que se llame como se quiera llamar, pero aquello eran organizaciones de resistencia, organizaciones políticas de resistencia. No mucho después, por ejemplo, dentro de la plataforma por un centro de la memoria en la cárcel de Carabanchel, que no tuvo la suerte de esta, y es un terreno, como sabéis, y vamos a ver qué conseguimos, pues quiero decir, en el año 42, por ejemplo, pues las mujeres en el 42, que se estaba construyendo la cárcel y que empieza a ver la primera parte construida nada más y los primeros gentes de Porlier que iba a cerrarse, en fin, etcétera, pues ya están pasando, incluso prensa legal fuera, están pasando dentro y están pasando material que se hacía en el partido específico para las cárceles también, ¿no? O sea, toda esa labor también es desde el principio. Y esa labor va modificándose de las mujeres de preso, digamos, y efectivamente no había hombres de preso. O sea, no había, no estaba el equivalente, ¿no? Pero todo eso va avanzando también hasta alcanzar una dimensión política en sí mismo muy importante. Tan es así que de esas organizaciones de mujeres de presos en todas las cárceles, en los años 50 y tantos, en Burgos ya hacen una manifestación en el centro de la ciudad. Los 64. Bueno, no lo sé. Vale, puede. Me da un poco lo mismo. 3 años más que 3 años menos. Y además empiezan ya a enviar escritos a las autoridades donde dicen: nosotras, hermanas, mujeres, no sé qué, tal y cual, empiezan a aparecer ellas, lo que luego se llamó mujeres de preso. Empiezan a aparecer y hay documentos, yo los he leído, o sea, que estarán en algún sitio, porque los he leído seguramente en el archivo histórico del PC. O sea que, y eso continúa pues hasta de todo, ¿no? La red que había tan tremenda, ya organizada con las redes de recolecta de dinero para ayudar en conexión con la actividad sindical, porque los presos eran primero despedidos, luego a la cárcel, etcétera, toda esa cadena, ¿no? Y ellas hacían, en ese caso, mi tía, por ejemplo,
estaba en esa labor como había estado en el Socorro Rojo desde el inicio, ¿no? O sea, porque todas ellas, o en la inmensa mayoría, se reenganchan a la lucha en el momento en que salen. O sea, que son luchadoras, ¿no? Y esa manera de acción fue hasta, bueno, los encierros en las cárceles, en las iglesias, y bueno, y el papel importantísimo que también en la amnistía jugaron ese grupo de mujeres, y la creación, porque eran ya las estructuras del movimiento democrático de mujeres. Ahí se inician. Ellas paren porque claro, ¿quién conoce mejor que ellas la situación, no? O sea, que quiero decir que efectivamente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que subyacen a lo que habéis comentado, pero hay que extraer de ahí lo que fue la realidad. Esa era la realidad. En mi casa estaban las dos, yo no, que estaba también militando desde los 16 años, pero estaba en otras cosas, entre ellas trabajando en una fábrica, porque en mi casa no ingresaba sino ninguna cosa, aunque la solidaridad era ya muy importante para todas las cárceles, nada que ver con esos años anteriores, ¿no? Pero el papel de las mujeres, se llame como se llame, pero hay que reclamarlo, y en el resto, pues es bastante, bueno, no es por cariño hacia los comunistas un poco trogloditas, pero creo que son fruto también de su momento. Claro, o sea que pues los del partido pues no eran súper... Yo una vez que mi madre decía, cuando mi padre tenía ya 80 y tantos años y lo echaron de la presidencia y todo aquello, y decía, es que tengo que ir detrás del barriendo. Que dije, joder, mamá, tiene 85 años, déjale que lo barra un poco mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podríamos estar horas escuchando. Me vais a permitir que la última pregunta se la haga a Irene, y es que en el caso de Palmira no solo la detuvieron a ella, también a su madre, y además hubo persecución y bueno, a su padre, también a su hermano. ¿Cómo vivió la familia este momento? ¿Hubo un cierto señalamiento? Porque fusilaron a su hermano, fusilaron a su hermano, a su padre, luego la detuvieron, con lo cual se quedó sola, detenida, porque luego su madre murió. Entonces, como que en resumen era su familia, eran las personas que estaban en la cárcel. Después conoció a mi abuelo en la cárcel de hombres, y para ella, digamos que pues mi abuelo decía que era la universidad, la cárcel para él había sido la universidad por la gente que había conocido y por la cultura que se movía en la cárcel, no era una cosa normal. Y ella le conoció y le pasó un poco lo mismo, que conoció gente muy interesante en la cárcel. Entonces para ella ha sido su vida, parte de su vida, de quedarse sola a sus amigas. Yo leo los nombres y es que la recuerdo a mi abuela todo el día repitiendo los nombres de porque Manolita, porque es como casi como si fueran de la familia. Bueno, pues muchas gracias a todos por contarnos vuestras vivencias. Sí. Sí, un par de cosas que no se me olviden. Por un lado, eso de mujeres de preso que comenta Genia, precisamente en una de las celdas hay un panel expresamente dedicado a las mujeres de preso, porque consideramos que es necesario, y indudablemente es apasionante todo lo que han contado. Lo del tema de las mujeres también que ayudan. Al Fuerte de San Cristóbal hay mujeres de preso aquí, familiares de Nava de la Asunción, de Cuéllar, que se organizan para ir en tren con dos personas al mes, que se organizan y llevan sus sacos, sus talegos en el tren para los familiares que tienen allí. Y eso es indudable que eso lo hacen las mujeres dentro y fuera, como antes comentaba. Así que quería decir como último que, resumiendo, evidentemente este memorial ahora lo podemos disfrutar porque ha habido una petición del movimiento social de Foro por la Memoria, que pidió, que lo canalizó el Grupo de Izquierda Unida, que él hizo el equipo de gobierno anterior, y que ahora pues el equipo de gobierno actual pues lo ha posibilitado, y lógicamente pues tenemos también que agradecerlo, y agradecer también la presencia al concejal de Cultura. Ya sin más, como todos tienen el tríptico, espero pues podemos ir para allá, no hace falta ya que expliquemos, allí se pueden ver los distintos paneles, y sí que hace falta
ya lleva, va a cantarnos Lucía. No sé, ¿alguien quiere? Una pregunta, ¿cuándo se puede visitar este memorial? Aparte de hoy, ¿en qué momento? Bien, esa es la reivindicación que hacemos desde el Foro por la Memoria de Segovia, y supongo también que lo canalizarán en el ayuntamiento, pues también los grupos políticos, para tratar de articular las visitas, para que al menos, ya que decimos que es de ámbito estatal su importancia, que al menos sábados y domingos pues pueda haber dedicada una persona o alguien algún mecanismo. Eso es lo que trataremos de conseguir. Esperemos que de momento no lo hay, de momento se abre como hay una galería que tiene actividad cultural, de exposiciones, microteatro y demás, siempre que se abre para eso se puede aprovechar para ver, pero lo lógico es que, claro, pues que haya una apertura específica del material. En eso estamos. Bueno, pues muchísimas gracias y me paso para la Bueno, gracias por venir. Lo dicho, nos dirigimos todos ahora al memorial, porque la mejor forma de ver cómo era esa vida es materializarlo, y nada mejor que allí en el memorial, y para escuchar, por supuesto, a Lucía. Gracias.